Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aleco y estoy recientemente empezando por acá. Es mi primera experiencia prácticamente en YouTube y realmente me encantaría contar con tu apoyo. Esto es un canal completamente dedicado a todo lo que, todo lo que tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona. Aquí vamos a comentar noticias, vamos a comentar fichajes, vamos a hacer análisis por partido, vamos a hacer muchas cosas, todo lo que tenga que ver con el Fútbol Club Barcelona. Así que si eres culé o te gusta el fútbol, te invito a suscribirte y eso me ayudaría un montón. Quiero comenzar el primer video del canal hablando sobre el primer fichaje de la temporada para el Fútbol Club Barcelona. Anthony Gordon, un fichaje que se hizo prácticamente en extremis. Jugador que viene del Newcastle, de la Premier League. Es un jugador por el que el Barça ya había mostrado algún interés, pero bueno, no se había concretado nada. Y más sabiendo que esto es que se viene ahora un mercado bastante movido al Barça y hay muchos nombres que van a sonar realmente. De hecho, ya están sonando, como el tema del caso de Bernardo Silva, Julián Álvarez. Joao Pedro también estaba sonando, pero bueno, yo creo que Joao Pedro no siento que haya algún tipo de posibilidad por la complejidad que tiene negociar con el Chelsea ahora mismo. Entonces, vamos a comenzar comentando el primer fichaje, Anthony Gordon, que me pareció un fichaje bastante raro en el sentido de cómo se dieron las circunstancias. Me pareció un fichaje bastante rápido. Nunca había vivido realmente. O sea, el hecho de que el Barça hubiese fichado tan rápido, no creo. Habría que investigar hacia atrás en los mercados de fichajes de hace unos años cuando el Barça podía operar con normalidad. Si en algún momento se dio el caso de un fichaje tan extremadamente rápido. O sea, estamos hablando que en cuestiones de 5 horas se dio el fichaje y de una manera natural. Yo creo que pienso que también que Newcastle ya tenía prácticamente asumido que este verano ya se iba Anthony Gordon. Y quizás eso fue también un punto de inflexión a la hora de que las negociaciones se dieran bien. Estamos hablando de un fichaje que se da con las siguientes condiciones. Todo parece indicar que va a ser una suma de 70 millones más algunas variables que van a ir llegando más o menos hasta 80 millones por ahí. Es un precio que para mucha gente, yo creo que ha sido prácticamente lo que más se ha comentado prácticamente en la comunidad del Barça, el precio por el que se paga. Pero yo me voy a quedar con algo. No sé, no puedo decir si el precio realmente es bueno o es malo hasta que yo no vea el rendimiento realmente de Anthony Gordon. Pero me quedo con la parte de que si el Barça ha logrado en cuestiones de horas desembolsar 80 millones, prácticamente 80 millones, por un jugador, cuando así, mercados atrás, prácticamente teníamos que estar negociando con un jugador cualquiera, porque el Barça estuviera interesado. Teníamos que estar negociando semanas. O sea, eso me da a entender de que realmente el Barça está logrando entrar en una estabilidad económica que muchos podemos disfrutar, sobre todo a la hora de hablar del tema mercado de fichajes. Y siento que es una buena, para mí es una buena manera de empezar el mercado, sobre todo viendo los nombres también por los que el Barça se está interesando, que ya lo hemos comentado: Bernardo Silva, Julián Álvarez, etcétera. Por lo tanto, puede ser que la suma del traspaso sea un poco cara para lo que hemos estado acostumbrados. Pero realmente 80 millones ahora mismo por un extremo en el mercado como está ahora mismo, a mí me parece una suma bastante normalizada, teniendo en cuenta también de que el mercado está muy inflado, los precios están muy inflados, y teniendo en cuenta también de que Anthony Gordon viene prácticamente de la Premier League. La Premier League ya sabemos que es la mejor liga del mundo, es la liga que más vende, la liga que más ficha. Por lo tanto, ahí el dinero se mueve todos los días como si fuera agua prácticamente. O sea, que es una liga que suele vender caro y suele fichar caro también. Pero por lo menos eso me dice que el Barça puede operar con normalidad. Incluso creo también de que si el Barça empieza un mercado de fichajes de esta manera tan rápido, me parece hay algo detrás ahí con el tema de la regla 1 por 1, y yo creo que el Barça ya se lo tenía que haber notificado, porque si no estás en la regla 1 por 1, no creo que el Barça hubiese ido tan rápido por un fichaje. Lo otro, si fueron tan rápido por el fichaje de Anthony Gordon, me parece que era un fichaje que lo tenían bastante claro, o lo tenían bastante estudiado, o simplemente fue una petición de Flick. Mucha gente está comentando que es una petición de Flick. Y si es una petición de Flick, después cuando analizamos el fichaje, analizamos los pros y los contras que tiene el jugador, me parece que es un jugador que tiene unas cualidades que el Barça puede aprovechar mucho, y creo que Flick se fijó mucho en esas cualidades que el Barça puede aprovechar. Y el otro punto también que hay que destacar es que el Barça se mueve muy rápido en este mercado antes de que empiece el Mundial. Porque Anthony Gordon, recordemos que Anthony Gordon está prácticamente convocado con la selección de Inglaterra para el Mundial. Puede pasar, de repente tenga un buen Mundial y no son 80 millones lo que vas a tener que pagar. Son prácticamente más de 100 millones si Anthony Gordon le da por tener un buen Mundial. O sea que a mí me parece un movimiento anticipado, pero por el momento me parece un movimiento bastante acertado si tenemos en cuenta las condiciones en las que es jugador. Mucha gente está comentando también qué relación tiene con el tema de Rashford. Yo creo que el tema de Rashford es un poco complicado, sobre todo por el tema de las negociaciones
con el Barça. Rashford no ha tenido una mala temporada con el Barça, pero no ha sido una temporada brillante tampoco. Entonces, Anthony Gordon tiene unas cualidades que Rashford no tiene. Y bueno, Rashford también tiene un talento natural que a lo mejor Gordon no tiene. Pero, ¿qué pasa? Que la diferencia está en que Anthony Gordon, en el perfil de jugador como es un trabajador nato. Dentro del campo es un trabajador nato. Cosa que se le ha estado prácticamente exigiendo toda la temporada a Rashford, pero a Rashford parece que le ha costado. Estamos hablando de tema presión, tema correr, el tema movilidad entre líneas, muchas cosas. Rashford no ha tenido una mala temporada realmente, pero yo siento que no ha acabado de convencer. Y las negociaciones con el Manchester United pueden ser un poco duras en el sentido de que United aspira literalmente a tener esos 30 millones de golpe, y el Barça parece, lo más probable es que esté buscando otra sesión para poder entonces el dinero que tiene destinado en el mercado de fichajes, destinarlo a otros jugadores también, otros perfiles que a lo mejor están buscando, ya sea el central, ya sea otros perfiles en ofensiva. Por lo tanto, la relación que hay entre Gordon y Rashford ahora mismo no está muy clara. Yo creo que Rashford depende mucho más para mí de la operación con Bernardo Silva, no tanto con Gordon, porque también podría ser que Gordon, siendo un extremo izquierdo, sería como el recambio de Rafinha, mientras Rashford pasaría a la banda derecha para ser el suplente de Lamine. Eso también no sería una mala solución. Pero ¿qué pasa? Que está Bernardo Silva, que eso es otro tema del que vamos a comentar. Está Bernardo Silva en el aire. Entonces, al estar Bernardo Silva en el aire y bueno, si viene prácticamente gratis, yo creo que Rashford ahí no tendría muchas posibilidades. Para mí no tendría muchas posibilidades, pero bueno, hay que ver el tema de Rashford cómo se da. Todavía queda bastante mercado de fichaje. El tema de Anthony Gordon es un extremo izquierdo. Yo creo que prácticamente todos no lo teníamos tan visto. Sabíamos quién era, obviamente. Y no era por el FIFA. Era, bueno, por la temporada pasada, la antepasada, no sé, yo creo que lleva como 3 años en el Newcastle. Era un hombre que sonaba de alguna forma, no como un jugador top, pero siempre ha estado ahí. Yo creo que empezamos a verlo un poco a partir de esta temporada, porque esta temporada tiene un hito importante, sobre todo en Champions, cuando marca 4 goles contra el Karabakh, creo que se pronuncia así, Karabakh. En Champions League prácticamente 45 minutos, y creo que rompe un récord también para el Newcastle de cantidad de goles marcados en una temporada en Champions, que antes lo tenía Alan Shearer. O sea que esta temporada empezó como a tener mucha más visibilidad por el tema de la Champions. Ahora, en Liga, si nos fijamos en las estadísticas de Gordon, si vemos aquí, son 6 goles y 2 asistencias. O sea, no son números muy avariciosos. Yo creo que la temporada antes pasada tuvo mejores números. Y eso que comenzó en Liga 24 partidos. O sea, no son números muy, muy llamativos, pero el problema está en los números que tuvo en Champions, que fueron 10 goles. Prácticamente fue de los máximos goleadores de Champions de la temporada pasada. Yo creo que ahí es donde está el boom como tal de Gordon en la temporada. Si nos fijamos aquí también aparece el precio. Fíjense que aquí está como en 57 millones. Si vemos esto relacionado al precio en que se vendió, si de 57 millones a 80 casi millones, son casi 20 y pico millones de diferencia. Y a mí me parece que sigue siendo un fichaje bastante lógico de acuerdo al precio. Y también si tenemos en cuenta casos como el de Rafinha, que se fichó por 50 y pico millones, prácticamente casi 60 millones, y al final termina siendo una estrella en el Barça. Pues eso también son cosas que también tenemos que ver, ¿no? Porque no es lo mismo jugar en el Newcastle, que obviamente es un buen equipo, pero no es lo mismo jugar en el Newcastle con un mediocampo como el de Joelinton, Sandro Tonali, ahora mismo no recuerdo otros mediocampistas del Newcastle, Murphy, etcétera. Son jugadores mucho más físicos, como obviamente es la Premier League. Son jugadores mucho más físicos. Obviamente no es lo mismo Anthony Gordon en el Newcastle jugando con un mediocampo tan físico que cuando lo empiezas a unir con un mediocampo como Pedri, como Frenkie de Jong, como Lamine. Yo creo que si vemos el contexto del fichaje, es muy joven, tiene 25 años, todavía tiene mucho margen de mejora. Y ese margen de mejora lo puede tener en un club como el Barça. En un club como el Barça, donde puede estar rodeado de figuras élites del fútbol mundial, y él prácticamente hay que ver lo que puede aportar, pero yo sí pienso que puede aportar bastante si vemos que puede estar rodeado de grandes figuras como son Pedri, Lamine, Rafinha, etcétera. O sea que a nivel de crecimiento me parece un perfil que puede crecer muchísimo en el Barça. Los números no lo sé realmente cómo podrían ser. No es lo mismo jugar en la Premier League que en la Liga Española realmente. Pero sí pienso que puede tener mucho margen de mejora jugando para el Barça. Y aprovechando también que tiene 25 años realmente. O sea,
yo veo cosas, yo realmente veo cosas positivas. Ya después que funcione o no funcione, ya creo que es cuestión de tiempo realmente. También pasó con Rafford cuando llega Rafford. Se le dio su tiempo, no tuvo mala temporada, pero yo creo que se quedó un poco a deber. También pasó con el mismo caso de Rafinha. Cuando llega Rafinha, mucha gente se criticó mucho el fichaje de Rafinha. Yo, por suerte, siempre estuve en el barco de Rafinha. Yo sabía lo que podía dar Rafinha. La primera temporada de Rafinha yo creo que fueron bastante normales en cuanto a estadísticas. Cuando llega Flick se convierte en estrella mundial. Así, si es una petición de Flick y Flick cree que puede explotar todo el potencial que tiene Anthony Gordon, yo creo que podemos estar ante un fichaje que puede darle muchísimo a la temporada al Barça. Hay una estadística que sale en Twitter del periodista Alex Delmas, que son las distancias por partido recorridas. Aquí se pueden dar cuenta. Y si se fijan, aquí está Anthony Gordon. Distancia por partido son 10.1 kilómetros, mientras que de Rafinha son 10.3 kilómetros y Ferran 10.6. Número de sprint de Anthony Gordon son 19.2, mientras que Rafinha tiene 19.4. Ferran se queda un poquito más rezagado. Y la velocidad máxima son 34 kilómetros por hora, ganándole a Rafinha y a Ferran. ¿Qué te dice esto? Es un jugador muy, muy rápido y es un jugador que yo creo que su máxima cualidad es el tema de la presión. Y eso, por lo menos en el sistema de Flick, me parece una barbaridad. El hecho de tú fichar un jugador, la presión sea top. Más o menos parecido a un caso de Rafinha. De hecho, si nos ponemos a indagar en la temporada que acaba de pasar, del Barça, uno de los problemas que tuvo el Barça casi toda la temporada fue el tema de la presión. O sea, la presión no estaba siendo efectiva. Llegábamos tarde en la presión. Muchas veces cuando nos faltaba ciertos jugadores, como por ejemplo Rafinha, que al final son los jugadores que mejor presión tienen en la plantilla, nos veíamos muy, muy, muy flojos en el tema de la presión. Cuando faltaba Rafinha, cuando no estaba Ferran. Entonces, si te traes a un perfil muy parecido, en ese tipo de estadísticas, con un perfil muy parecido a Rafinha, a mí me parece un acierto, realmente me parece un acierto, por lo menos en ese aspecto. No es un jugador, a lo mejor quizás no es un jugador muy desequilibrante como queremos mucho que sean los extremos, que sean muy desequilibrantes, pero me parece un jugador, ojo, es muy rápido. De hecho, creo que rompió el récord de velocidad de jugador más rápido en Premier de esta temporada. O sea, que es un jugador muy, muy rápido. Teniendo en cuenta también el hecho de que es un jugador top en presión, a mí me parece que Flick le va a sacar, pero le va a sacar el jugo, pero por todos lados. Y teniendo en cuenta eso, puede tener muchos minutos. Eso también, si nos ponemos a pensar también que Rafinha, ya a partir de la temporada que pasó, ya dejó de tener un poco de protagonismo por el hecho del tema de las lesiones, del tema prácticamente hubo momentos de la temporada que se perdió. Yo creo que sustituyéndolo con Anthony Gordon a mí me parece un buen acierto si tenemos en cuenta que te ofrece prácticamente lo mismo que Rafinha. He visto también videos de él, tiene muy, muy buen disparo y es un jugador muy asociativo, se sabe mover entre líneas. Dicen que puede jugar de delantero centro. No lo he visto realmente de delantero centro. Es que yo creo que, de Gordon prácticamente lo que me he visto, si son 4 partidos, es mucho realmente. Porque, no tengo posibilidad tampoco de seguir todos los partidos de Newcastle. Pero dicen que puede jugar en todas las posiciones de ataque. Pero su perfil es extremo izquierdo. Puede jugar de delantero centro. ¿Qué creo? No creo que sea un perfil para jugar de delantero centro. Es más, creo que entre las soluciones que tiene para el 11 es, teniendo en cuenta solamente el fichaje de Anthony Gordon, yo creo que sería mucho más conveniente Gordon por la izquierda y mover a Rafinha hacia el medio como un tipo falso 9 o algo así. Y manteniendo a Lamine Yamal en el extremo derecho. Creo que es una solución que tiene. Ahora, ya Flick tendrá tiempo de probarlo, ya Flick tendrá tiempo de analizar si realmente es un perfil que puede encajar dentro como tal del delantero centro en el Barça. Dudo que si venga un delantero centro, que yo creo que en este mercado es bastante prioritario, el hecho de fichar un delantero centro, porque se nos acaba de ir prácticamente Lewandowski. Yo creo que el Barça va a priorizar el tema del delantero centro. Y está el nombre de Julián Álvarez sonando bastante. Hay bastante rollo ahí con el tema de Julián Álvarez. Yo creo que si llega Julián Álvarez, yo creo que prácticamente Anthony Gordon debería jugar muy poco como delantero centro. Yo creo que es más el hecho de tener fondo de armario y no solo tener fondo de armario cualquiera, sino fondo de armario que realmente te aporte. Yo creo que en ese aspecto me parece
Me parece que Anthony Gordon es bastante acertado, por lo menos el fichaje me parece bastante acertado en ese aspecto también. Lo comparan mucho con Rafinha, sobre todo por el tema de la presión. Si ves esa distancia recorrida por partido, nosotros que nos ponemos hiper contentos cuando tenemos un jugador que prácticamente da la vida en los 90 minutos por el equipo, como lo hace Rafinha prácticamente en casi todos los partidos. O sea, teniendo un clon de Rafinha en el equipo, o sea, a mí eso me pone flipa eso de tener un segundo de Rafinha. No lo estoy comparando con Rafinha. Rafinha obviamente es mucho más top que Anthony Gordon, pero supongamos que puede llegar a un nivel parecido. Y el Barça yo creo que tiene todas las herramientas para convertir cualquier jugador una versión mucho más mejorada. Y también teniendo en cuenta que si se rodea de ciertos jugadores como son Pedri, como son Lamine, yo creo que no hay dudas que va a mejorar bastante Anthony Gordon en el Barça. A mí, en términos generales, me ha parecido muy buen fichaje. Yo creo que lo que más se ha comentado es el tema precio. Ya digo, señores, el mercado está muy inflado. Y si viene de la Premier League, yo creo que no hay tampoco que explicar tanto el hecho de saber en cuánto te puede vender un jugador cualquier equipo de la Premier League. Realmente. O sea, el Madrid viene prácticamente a fichar a Mastantuono por casi 60 millones. 60 millones, no sé, y viene de la Liga Argentina. O sea, el mercado está muy inflado con el tema de los precios. Y lo otro que les estaba comentando es que me parece un acierto el haberlo fichado antes del Mundial. Yo creo que era una operación, por la forma en que se dio la operación, yo creo que es una operación que ya tenían bastante clara. A mí me parece que la tenían bastante clara. Y más teniendo en cuenta que el Newcastle muy probablemente le dijo a Anthony Gordon, mira, oye, es tu última temporada. Ya, yo creo que este verano, ya, o sea, como que te vas. Yo creo que el Barça ve en Anthony Gordon una oportunidad de mercado. Quizás ellos estudiaron bien. A Flick le gustó mucho. Y yo creo que no perdieron mucho tiempo en eso. Independientemente de que pueden haberlo tenido bastante encaminado desde hace semanas. Simplemente lo que faltaban eran los primeros contactos formales para concretar el fichaje. O sea, en términos generales, a mí me pareció un fichaje bastante sorpresivo, pero no me desagrada en lo absoluto, prácticamente no me desagrada. Puede ser el tema precio quizás, pero el tema precio también, o sea, a mí me sorprende por el hecho de decir, coño, estamos gastando 80 palos por Anthony Gordon. O sea, como este sea el fichaje, o sea, no le veo ningún tipo de sentido. Porque se suponía que la prioridad era, pues no lo sé, pues Julián Álvarez, Bastoni, que por lo que veo Bastoni yo creo que no se va a dar, no sé, qué sé yo. Había muchos nombres sonando antes que Anthony Gordon. Y el hecho de cómo se dio, dije, oh, joder, estamos gastando 80 millones en Anthony Gordon. Como este sea el fichaje, estamos embarcadísimos. Pero ya después te están viendo señales de cómo va a ser el mercado de verano para el Barça. Yo creo que el Barça se va a mover. Sobre todo Deco yo creo que tiene bastante claro las cosas. Y yo creo que se va a mover bastante antes de que empiece el Mundial. Porque a lo mejor tienen nombres que pueden romperla en el Mundial y el precio se les va a disparar. Y eso está clarísimo. Por lo tanto, hay que darle tiempo también. Hay que ver cómo se adapta. Yo no tengo dudas de que pueda mejorar muchísimo. Estamos hablando de Flick. Yo creo que Flick se ha ganado prácticamente todo el derecho del mundo de decir, oye, mira, quiero a este jugador, pero porque él tiene claro que lo va a potenciar a favor del equipo, obviamente. Yo creo que siento esa tranquilidad que a lo mejor en otros momentos con otros entrenadores por lo menos yo no tenía realmente. Yo siento que si tú me dices ahora mismo, Flick quiere pues mira, eso es palabra santa y Flick lo tiene que tener, punto. Porque siento que es un entrenador que tiene las ideas muy claras respecto a los fichajes. Posiblemente estemos ante un mercado de verano bastante movido, pero hay que estar claro que va a ser este mercado de verano. El próximo mercado a lo mejor no será así. Y yo creo que en el Barça lo saben. O sea, el hecho de moverse tan fuerte en un mercado como este, que creo que es lo que va a pasar, yo creo que el mercado que viene no va a ser así. Por eso yo creo que tienen los perfiles bastante claros, como mismo tenían bastante claro el tema de Anthony Gordon. Yo creo que tienen los perfiles bastante claros y creo que van a ir a por todas por esos perfiles. Dígase Julián, dígase Bernardo, que son jugadores que estos últimos días se ha estado comentando bastante sobre estos fichajes. Yo creo que Bernardo Silva quizás tiene un poquito más de posibilidad. Pero bueno, en términos generales, me parece un muy buen fichaje que se puede integrar bastante con el equipo. Yo creo que puede mejorar muchísimo jugando para el Barça. Pues nada, yo creo que con tiempo sabremos si realmente los 80 millones están muy bien invertidos. O si están mal invertidos, y bueno, ya ahí nos tenemos que comer la papa. Pues nada, ese es el riesgo que tiene el tema de ciertos fichajes a los que no estamos acostumbrados.
como por ejemplo los ingleses, que prácticamente no estamos acostumbrados realmente. Yo creo que es el tercer inglés que viene al Barça. O sea que son perfiles de jugadores que el Barça no estamos acostumbrados a ver. Entonces, yo creo que hay que ir también abriendo un poco la mente en ese aspecto, porque creo que estamos bajo la dirección de un entrenador que le da igual la nacionalidad, le da igual, qué sé yo. Si tienes las cualidades que él busca para el Barça, yo creo que tienes muchas grandes posibilidades. Yo creo que fue lo que pasó con Anthony Gordon. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video. Analizamos un poco el fichaje un poco por arribita. Creo que también voy a grabar un video reaccionando un poco a las jugadas de él, jugadas, goles, asistencias. Voy a hacer un análisis, un video reacción con jugadas de él, que también lo van a tener aquí en el canal. Así que estén al tanto también para cuando suba ese video. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Es mi primer video. Estoy un poquito en plan soltándome un poco también. No estoy acostumbrado tampoco a hablar tanto en cámara. Así que, bueno, espero que a pesar de eso me apoyen. Les estaré completamente agradecido. Y pues nada, nos vemos en el próximo video.